Pasión, arte, pintura, revolución, cambio. The Metamorphosis Project, el podcast de Agus Acuarelista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de The Metamorphosis Project. Este es un episodio súper especial para mí porque hoy tengo una compañía muy especial que es a quien les quiero presentar en este episodio y está aquí. Ella es Loti. Es la perrita que acabo de adoptar hace un par de semanas. Y bueno, obviamente se las quería presentar porque es maravillosa y es muy importante para mí. Entonces quería compartirlo con ustedes. Pero también quería empezar este episodio presentándoles a Loti porque creo que tiene muchísimo que ver con el episodio de hoy. Y ustedes dirán, ¿cómo va a tener que ver una perrita con un episodio en el que seguramente hablaremos de algo relacionado al arte? Y efectivamente sí, vamos a hablar de algo relacionado al arte, pero en verdad tiene muchísimo que ver con ella. Y de hecho, el momento en el que ella llegó finalmente a mi vida hace un par de semanas fue el momento en el que pensé en este tema como algo importante, como algo como súper relacionado al arte, y fue que decidí hacer este episodio en esta ocasión. Así que ya van a ver por qué de verdad tiene mucho que ver Loti con este episodio. Bueno, creo que es importante empezar diciendo que este episodio va a tratar de un tema que para mí es muy importante y que creo que es la clave de por qué a la final me dedico a hacer lo que hago y le dedico tanto tiempo a mi arte y le invierto tanto a mi proyecto de arte, por qué creo tanto en él. Es justamente la razón, es el tema de este episodio, y es lo mucho que uno puede sanar a través del arte. Creo que siempre les he comentado, seguramente en este podcast, en otros episodios y obviamente también en Instagram, siempre les he comentado lo mucho que para mí el arte tiene una conexión emocional, ¿no? De hecho, ahora estoy como muy enfocada en este tema de la acuarela emocional desde mi proyecto de arte y es por eso justamente, porque para mí en el momento en el que yo volví a la acuarela hace prácticamente 7 años, un poco más, fue el momento en el que yo me di cuenta que había una conexión emocional con eso y por eso fue que decidí que no quería dejarlo ir nunca más y que quería seguirme preparando en eso y entendiéndolo mucho más para poder seguir experimentando esa sensación constantemente. Entonces, claro, siento que para mí siempre el arte tiene ese link emocional que no le puede faltar nunca. Pero en general creo que todo este tema de las emociones es súper amplio, pero súper importante también. Como les decía en el episodio pasado, creo que no estamos acostumbrados y no estamos educados para poder hablar de eso y para poder como darle la importancia que realmente tiene, pero la tiene. O sea, los seres humanos somos seres emocionales por naturaleza, porque realmente somos así. Tenemos esa maravillosa capacidad de sentir, pero tener esa maravillosa capacidad de sentir no solo implica que podemos experimentar esas sensaciones maravillosas de alegría, de emoción, de felicidad, de enamoramiento, que son como todas estas emociones bonitas que nos gusta sentir y que nos hacen sentir cómodos y que siempre queremos experimentarlas. Pero también tener la capacidad de sentir implica que además de esas cosas hermosas también tenemos que sentir en algún punto el otro tipo de emociones que son un poquito más difíciles, ¿no? La desilusión, el dolor, el duelo, todo ese tipo de cosas. Y justamente con eso tiene que ver este episodio. Creo que en algún momento ya lo dije, no sé si en el podcast, pero 100% segura que en Instagram sí que lo compartí, y lo comparto sobre todo siempre en los talleres de acuarela emocional porque tiene todo que ver con esto, y es el hecho de que para mí el momento en el que yo decidí hacer esa experimentación que me llevó a crear mi propio método de arte emocional fue justamente porque era un momento difícil, porque estaba viviendo una pérdida, un duelo, que me llevó a cambiar muchas cosas de mi vida, de mi rutina,
y que me llevó justamente a tener como toda esta otra experimentación de estas otras emociones y que fue lo que hizo que yo buscara herramientas de apoyo, y ahí fue que surgió el experimento que luego de un año me llevó a concluir con mi método de arte emocional. Entonces, claro, tiene todo que ver Loti con esto, porque justamente ese momento que yo estaba viviendo, esa pérdida y ese duelo, y que me llevó a todo este otro proceso, fue el momento en el que yo perdí a mi perrita de 14 años, que me había acompañado desde que yo tenía 11. Obviamente creo que no es necesario explicarlo, pero ella fue demasiado importante para mí. Ella y mis otros perros también, obviamente, pero ellos ya no estaban en ese momento, éramos solamente ella y yo. Entonces, obviamente, el hecho de que ella se fuera, que tuviera que irse por una enfermedad además súper dura y que sus últimos meses fueron muy difíciles, pues para mí cambió muchas cosas. En los años anteriores yo había vivido justamente varios duelos y siempre los había vivido como desde la rabia, desde el dolor, desde un poco ese papel de víctima, de sentir por qué a mí me ha pasado esto, o por qué me toca sufrir todo esto. Y no digo que esté mal o que me arrepienta de haber vivido esos duelos de esa forma, porque al final yo creo que cada uno vive sus procesos, sobre todo si hablamos de duelos, de una forma muy particular, de la forma en la que tengas que vivir, más allá de las convenciones sociales o de lo que la sociedad espera de ti atravesando ese proceso. Creo que cada uno es libre y es lícito vivirlo de la forma que sea. Pero sí es verdad que en el momento en el que a mí me pasó esto, de perder a mi perrita, no fue una pérdida sorpresiva. Fue algo a lo que tuve que irme acostumbrando poco a poco porque, como les digo, ella tenía una enfermedad súper fuerte a la que ningún tratamiento estaba dando resultado. Y por lo mismo sabíamos, a pesar de que uno nunca quiere aceptar eso, pero sabíamos que ese momento iba a llegar. Entonces, en esos últimos días, en esas últimas semanas con ella, me di cuenta que yo no quería volver a vivir un duelo de esa forma tan dañina, tan poco sana, y que lejos de ayudarme a transitar esas emociones, más bien me impedía como ese proceso y hacía que se me estancaran mucho más esas emociones y que no terminaran de salir. Así que fue el momento en el que yo decidí iniciar ese experimento que me llevó a crear mi método de arte emocional. No suelo hablar tanto de ese experimento tampoco porque primero es una cosa súper larga de explicar, segundo también es algo súper personal que tiene como unas características muy particulares y muy mías también, que probablemente para muchos no tengan como tanto sentido. Pero sí es verdad que en los talleres de acuarela emocional sí hablo un poquito más de eso para que también las personas que deciden participar de eso puedan entender un poquito de dónde salió todo. Pero lo único que quiero decir sobre esto es que básicamente lo que yo hice fue internarme en un proceso muy acompañado por el arte, por la acuarela en mi caso, y también por la escritura. Y por eso mi método de arte emocional es acuarela y escritura, tiene estas dos cosas. Y lo que hice fue justamente valerme de estas dos herramientas que para mí en ese momento ya eran demasiado importantes en mi vida, que lo habían sido siempre, y que sabía que me podían dar como este refugio. Y ayudarme con esto como una herramienta de apoyo para transitar ese proceso difícil, ese proceso duro del duelo, de todo lo que implica perder a alguien tan importante en tu vida. Entonces, claro, yo lo hice desde esa forma. Siempre lo digo también en mis talleres y me parece súper importante mencionarlo. Yo no soy psicóloga ni terapeuta y lo que yo hago no es una terapia. La acuarela emocional no es una terapia y no lo fue tampoco para mí en ese momento en el que yo hice ese experimento. Para mí fue simplemente una ayuda, una herramienta auxiliar, digamos, a mi terapia tradicional que la hice. De hecho, todo este proceso en el que yo fui desarrollando este experimento y este método estuvo muy acompañado para mí por mi psicóloga. Y
Obviamente para mí esa siempre va a ser la primera opción, lo digo todo el tiempo, siempre la terapia tradicional va a ser la primera opción y siempre voy a recomendarla a todo el mundo como la primera opción. Pero es verdad que luego están como todas estas otras herramientas que uno puede utilizarlas como un apoyo, ¿no? Como un punto de apoyo y que puede que para unos funcionen y para otros no funcionen. Pero para mí funcionó. Funcionó porque yo ya venía de tener súper claro esa conexión emocional que yo tenía con el arte. Y en ese momento me permití sanar desde el arte y atravesar como todo ese proceso desde ahí. Desde el poder encontrarme con el arte, el poder utilizarlo como un punto de desahogo, como un punto de liberación de esa rabia y de ese dolor, que no es que no lo sentía, sino que me permití liberarlos y liberarlos todo el tiempo de forma constante, ayudada por estas herramientas, para que justamente eso no se quedara en mí como había pasado en otras ocasiones. Y tengo que decir que a la final tuve como este resultado de sentir que verdaderamente viví ese duelo de una forma muy distinta, de una forma mucho más amigable, mucho más sana para mí. Eso, ¿no? Como mucho más amigable conmigo misma, y que no solo este proceso me ayudó con ese duelo que estaba viviendo en ese momento, sino también como que con esos rezagos de esos procesos previos que yo había pasado y que no había sabido solucionar de la mejor manera. El arte estuvo ahí para ayudarme con eso. Entonces, claro, ¿cómo se relaciona todo esto con Loti? Pues a la final es eso, ¿no? Creo que el paso final, o uno de los pasos más importantes, no sé si el final, porque creo que a la final el sanar, y sanar sobre todo de un duelo, es un proceso constante que probablemente no termina nunca, ¿no? Pero sí que creo que un paso súper importante es volverlo a intentar. Cuando yo perdí a mi perrita y tuve que desprenderme de esa parte, que yo ya había perdido a mis otros perros, ella era la única que me quedaba, que a la final estoy hablando de los perros de mi vida, los perros de toda mi niñez, de mi adolescencia, con los que crecí, con los que viví todas esas etapas de mi vida, desde mis 11 años hasta 14 años después, cuando mi perrita falleció. Cuando yo la perdí a ella, atravesé como todo este proceso, obviamente desde esta forma más amigable y más sana, pero eso no quiere decir que no fue difícil y que no fue doloroso. Y dentro de todo este proceso, lo que yo más pensaba era que seguramente nunca más iba a volver a tener un perro. Y me apenaba mucho esa situación, porque siempre pensaba, no me imagino mi vida sin un perro. He vivido con perros toda mi vida y no me imagino esa situación, esa realidad en donde yo no tenga un perro por el que mirar, ¿no es cierto? Un perro por el que preocuparme, o un perro con el cual sentirme acompañada siempre. Entonces me apenaba mucho, pero era lo que sentía en ese momento. Sentía que no podía, que no iba a poder nunca volver a tener un perro. Eso no solo se reflejó en mi vida personal, sino también en mi trabajo. Probablemente no muchos sepan, porque en realidad lo dejé de hacer a raíz de eso, pero yo cuando empecé hace 7 años casi con la acuarela, lo primero que empecé a hacer luego de unos meses de prepararme y cuando decidí como dar el paso a poder hacer encargos o trabajar de esto, lo primero que yo empecé haciendo fueron retratos de mascotas. Los primeros retratos que pinté en mi vida fueron de 2 de mis perros, Menta y Venus, y son 2 retratos que aún a día de hoy están en mi estudio, están ahí en una de las repisas. Son retratos que les tengo mucho cariño, que obviamente no me hacen sentir como tan orgullosa a nivel técnico, porque fueron mis primeros retratos y fueron como a poquito tiempo de haber empezado a estudiar la acuarela, entonces tampoco yo tenía tantísima experiencia con la técnica como la tengo ahora. Entonces, claro, hay muchas cosas que no están técnicamente bien resueltas. No podría decir que son retratos que técnicamente me hagan sentir orgullosa, o que yo crea que me representen a día de hoy.
no, pero de verdad que yo les tengo demasiado cariño a esos 2 retratos y por eso siguen ahí, siguen en mi estudio y van a estar siempre porque son demasiado especiales para mí. Pero es eso, yo empecé haciendo retratos de mascotas, empecé pintando primero a mis perros porque eran como un poco mi experimento, y una vez que vi que podía lograr un retrato de una mascota, empecé a hacerlo para otros. Y por mucho tiempo ese fue el centro de mi negocio que se desprendía de mi proyecto de arte, fueron los retratos de mascotas. Pero claro, luego de eso yo empecé a experimentar otras cosas, me lancé a los retratos de personas, encontré ahí lo que yo creo que es mi gran propósito como artista, porque es lo que más me gusta hacer y donde que mejor me siento también como artista. Pero es verdad que lo seguía haciendo hasta el momento en el que yo perdí a mi perrita. Atravesé todo este proceso y decidí también dejar de hacer eso, simplemente porque no me sentía cómoda con ese tipo de encargos. Luego de eso, por eso decía, como que no me afectó solamente a nivel personal, sino también en lo profesional. Unas pocas semanas después de perder a mi perrita, cuando todavía estaba bien metida como en esta sensación de soledad, de abandono, de tristeza que causa la pérdida de alguien tan cercano, recibí un par de encargos en los que tenía que pintar perritos. Tuve un encargo de como 4 retratos de perros, y tuve otro encargo de un retrato de un perrito, y fueron procesos extremadamente difíciles para mí. Para mí fue muy difícil, y yo siempre lo digo, lo hablaba también un poco en el episodio pasado que hablaba de este tema de las emociones. Lo decía, para mí es extremadamente importante conectar con la parte emocional cuando voy a hacer una obra, independientemente de que esta sea o no una práctica de acuarela emocional. Siempre está esta parte de conexión emocional para mí. Si es una obra propia, si es una de las obras que hago para mis propias colecciones, o si es una obra para un cliente, siempre tengo este proceso de conexión emocional. En ese caso, para mí fue extremadamente difícil lograr ese proceso de conexión emocional porque lo sufrí un montón. Porque en el momento en el que yo estaba, en ese preciso instante, no era quizás el momento más adecuado para meterme en estos otros procesos que requerían como mucho de este lado emocional mío para poder lograrlos. A la final lo logré, los saqué, los entregué. Digamos que en ese sentido todo salió bien, pero para mí no fue así, porque yo lo sufrí un montón. Y cuando lo hablaba con mi psicóloga, ella me decía, creo que lo mejor que puedes hacer es esperar un poco a pasar este proceso, un poco como a ir avanzando en este proceso de tu propio duelo para poder entrar en otros procesos de tus clientes y poder entregarles lo mejor. Y creo que tenía mucha razón. Siento que fue un poco irresponsable también de mi parte que en ese momento preciso que yo estaba viviendo eso, haber aceptado esos encargos que sabía que tenían como toda esa carga emocional que de pronto en ese momento me tocaba de una forma distinta, de una forma mucho más intensa, mucho más fuerte. Entonces lo que hice fue dejar de hacerlo. Y dejé de hacerlo por mucho tiempo. Este mes, abril, a finales de abril, se cumplen 3 años desde que mi perrita no está. Y ese es básicamente el tiempo en el que yo no he hecho encargos de retratos de mascotas. Como yo les decía antes, pasé como toda esta etapa de primero decir, creo que nunca más voy a tener un perro, no, me da mucha pena, pero creo que nunca más voy a ser capaz de tener un perrito y de amar a un perrito y de todo eso. Pasé a otra etapa en donde que decía, no, creo que en algún momento puede que sí lo logre, puede que vuelva a ser capaz de tener un perrito, pero este no es el momento todavía. Y luego de eso, el año pasado, durante todo 2023, empecé a sentir que realmente estaba lista, emocionalmente lista. Obviamente en ese año no era posible hacerlo porque a pesar de que me sentía emocionalmente lista, estaba viviendo esta otra experiencia que me implicaba viajar un montón, prácticamente no tener una base, una casa en donde vivir, y obviamente eso no me permitía tener un perrito nuevamente en mi vida.
pero realmente lo empecé a pensar, lo empecé a sentir, empecé a sentirme cada vez más lista para eso. Y de hecho, si ustedes ven en mi perfil, hace pocos meses, hace unos, ¿qué serán? Unos 4 o 5 meses, en los últimos meses del 2023, volví a pintar un retrato de un perrito. Está ahí colgado en mi Instagram y creo que es el único retrato que he hecho en todo este tiempo. Hubo uno más, creo que hace un par de años, pero fue obviamente hecho de forma muy especial porque era para una amiga. Entonces, claro, no fue como que volví a tomar esos proyectos. Así que nada, pasó todo este tiempo, pasé todo este proceso hasta llegar a este punto en el que me sentí lista. Volví a permitirme pintar un retrato de perros y finalmente me he vuelto a permitir adoptar un perrito, tener un perrito en mi vida, y así es como Loti llegó a mi vida y ahora obviamente ocupa el 90% de mi tiempo. Va conmigo a la oficina, está conmigo todo el tiempo en casa. Cuando no estamos haciendo nada, literalmente me dedico a verla porque es preciosa y porque me encanta verla. De hecho, ahora mismo está dormida aquí al lado mío y si ven que bajo la mirada cada tanto es por eso, porque la estoy viendo. Y nada, me gusta mucho como esta experiencia de volver a sentir como ese tipo de amor que obviamente no es igual, no es el mismo. Siempre va a ser distinto el lugar que van a tener mis otros perros en mi vida, son ellos, siempre va a ser muy exclusivo ese lugar de ellos, de cada uno de ellos, porque además de cada uno es distinto. Y creo que también poder vivir un duelo de forma amigable y de forma sana para uno mismo no es no sentir dolor y no es no sentir algo de rabia en algún momento o no cuestionarse las cosas. Claro que no, eso siempre va a estar, pero es verlo desde otro punto de vista y poder avanzar también, poder sentir que luego de todo eso está bien volver a permitirse ser feliz, volver a permitirse querer y dejarse querer. Entonces, Loti implica para mí eso, justamente esa nueva oportunidad de volver a sentir ese tipo de amor. Siento que ella llega como a devolverme una parte de eso que yo perdí con ellos, pero también a traerme como toda una nueva experiencia, algo muy suyo, un amor muy nuevo, obviamente. Y todo eso es, yo creo que posible para mí justamente porque me di la posibilidad de sanar a través del arte y de que eso me permitiera sacar todo lo que podía y que ahora me deje volver a vivir esta experiencia justamente desde ese deseo de volver a experimentar en el arte esas nuevas emociones y esas nuevas sensaciones. Obviamente la voy a pintar. Loti va a tener seguramente muchos retratos. Cuando la última vez que tuve cachorros en mi vida, yo aún no pintaba retratos, así que nunca pude tener como esa experiencia de poder seguir su proceso de crecimiento a través de esto que yo hago. Así que ahora lo voy a hacer. Loti va a tener su primer retrato pronto y luego seguiremos su evolución y su crecimiento en más retratos. Y aprovecho para decirles también en este fin de episodio que esta nueva experiencia no solamente me abre esta posibilidad de volver a pintar a mi perrita, que es Loti ahora, sino que también me abre la posibilidad de volver a pintar a sus perritos, a sus gatos, a sus animales de compañía, a esos seres que han sido súper importantes en su vida, que lo son todavía, o que quizás ya no están con ustedes, pero siempre los van a recordar. Así que vuelvo a estar completamente disponible para retratos de mascotas desde un lugar muy, muy nuevo y muy bonito para mí, porque cuando yo me siento conectada emocionalmente con eso, puedo conectar emocionalmente con ustedes, con sus historias, con esas propias características de la relación que tienen con sus mascotas y puedo generar un proceso adecuado que me lleve a conseguir un resultado adecuado para ustedes.
para esos retratos de sus mascotas. Así que espero tener esa posibilidad pronto, muy pronto. Ya lo anunciaré también en Instagram. Espero tener esa posibilidad pronto de volver a experimentar eso que tanto amaba, que era pintar retratos de mascotas y poder entregarles también a ustedes ese pedacito de arte que siempre les recuerde esos amores tan importantes de nuestras vidas. Así que bueno, espero que se haya entendido un poco el por qué Loti era tan protagonista de este episodio. Espero también que me disculpen porque sé que por ahí en muchos momentos se me quiebra la voz porque hablar de este tema me emociona muchísimo, pero estoy feliz de poder compartirlo con ustedes y ojalá poder compartir más de estas experiencias y de estas sensaciones a través de los comentarios de YouTube, comentarios en Instagram en el corto del episodio. Envíenme en DMs, que también me gusta mucho cuando me envían DMs y podemos tener conversaciones mucho más profundas y largas que en los comentarios. Y obviamente cuéntenme también sus experiencias con sus amores perrunos o gatunos o lo que sea que tengan de mascotas. Y si quieren tener esos amores inmortalizados para siempre en un retrato, no duden en escribirme o en pedirme directamente el link para agendar una sesión exploratoria completamente gratuita en donde podamos reunirnos, conversar sobre esa historia y acordar si ustedes quieren tener ese retrato, ponernos de acuerdo en todos los aspectos necesarios para llevarlo a cabo. Así que nada, espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de The Metamorphosis Project y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. The Metamorphosis Project, el podcast de Agus Acuarelista.